Para mí es un orgullo, un honor y estoy profundamente agradecida porque en esta presentación no se habla solo de jurisdicción agraria ni del derecho de tierras. Hablar de justicia agraria demuestra que este país ha entendido lo que está en el fondo de estos dos debates. Y quiero empezar por una reflexión aprovechando que el ministro de Justicia ha hecho lo propio con la jurisdicción y con los elementos fundamentales, por hacer una reflexión sobre el contenido de lo que es la justicia agraria. La justicia agraria no es el derecho de la tierra, quien tiene posesión, quien tiene una relación de tenencia o a quien debemos reconocer. O tampoco lo es simplemente tener unos jueces que se ocupen de lo que está en la ruralidad. La justicia agraria es poder avanzar en el reconocimiento de esos campesinos que se vieron olvidados por un modelo económico que los quiso desaparecer. Esas territorialidades campesinas que resistieron a la guerra, que trabajaron la tierra y siguieron, pese a todo, produciendo los alimentos. Porque en el modelo económico que afrontó este país, paralelamente con la más cruel violencia, se pensó un país sin campesinos. Se pensó un modelo de producción sin quien trabajara la tierra. Recuperar y reconocer esos derechos es un acto de justicia y este gobierno lo ha venido haciendo. Pero también hay que recuperar los conceptos fundamentales del derecho agrario. No es solo porque deban o no haber jueces, es porque la función social de la propiedad sigue siendo determinante en el ordenamiento jurídico, porque la tierra es para producir alimentos, porque los ecosistemas son para conservar la vida y el patrimonio ambiental. Hay que recuperar el derecho agrario porque hay que volver a hablar de los bienes públicos, de las ciénagas que fueron desecadas, de los baldíos indebidamente ocupados, de ese patrimonio que durante décadas se acaparó, se concentró y se despojó. Eso es justicia agraria, que los baldíos se destinen entonces a quienes no tienen tierra o la tienen de manera insuficiente, que luchemos contra la concentración de la propiedad, que la tierra fértil se redistribuya. Hablar de justicia agraria es sin duda hablar de redistribución. Y desde 1961 este país asumió una reforma redistributiva. Han pasado entonces más de 60 años y no hemos logrado modificar la inequitativa estructura social y agraria. Hablar de justicia agraria es hablar también de la restauración de nuestros ecosistemas. Lo que ha pasado en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, en la cuenca baja del río Sinú o en el San Jorge es injusto. El desecamiento, el acaparamiento, la sustracción del régimen de administración público de los ecosistemas más importantes de la regulación hidráulica de estas zonas es injusticia. Hablamos también entonces de restituir al agua, de restituir a los campesinos, a los pueblos indígenas y a las comunidades negras sus derechos, sus espacios. Hablamos de modificar una estructura injusta que durante más de 60 años se ha venido consolidando, poniéndonos en un lugar desagradable de ser los países con mayor concentración de la tenencia de la tierra, la mayor concentración del crédito de fomento agropecuario, el mayor lugar donde se acapararon los bienes públicos y donde aún discutimos cómo administrarlos. Ese acto de justicia, de hablar de reconocimiento, de recuperación, de restitución, de restauración y de redistribución, es lo que está en el fondo de la justicia agraria e implica pensarnos como país. La justicia agraria está más allá de quién tiene derecho sobre la tierra, es la dimensión integral de todos los actores, de quién la tiene, cómo la produce, con qué la produce, cómo transformamos, comercializamos y hacemos de Colombia eso que puede hoy ser una gran Colombia, potencia agroalimentaria. Es así que el debate de la jurisdicción hoy implica muchos elementos más. Estamos hablando de un país que desmontó la institucionalidad agropecuaria, liquidó el INCORA, liquidó el INCODER, liquidó la Autoridad Nacional de Tierras, liquidó de nuevo el INCODER y hoy afronta en el nivel más centralizado del diseño institucional autoridades administrativas como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural o la Autoridad Nacional de Pesca. Una institucionalidad que hoy no tiene la fuerza de intervenir en el mercado para regular la oferta, la demanda o garantizar el ingreso a los productores. Hay una ausencia institucional permanente en los territorios, no solo de jueces, de magistrados,
hay una ausencia permanente del conjunto del Estado frente a la cuestión agraria. Por eso no hemos podido pensar la jurisdicción agraria como un tema aislado de la rama judicial. La jurisdicción agraria es un lugar de un poder público que debe necesariamente relacionarse con las autoridades administrativas del orden nacional, municipal, incluso del orden descentralizado. ¿Pueden los procesos policivos que defienden la propiedad y la tenencia de la gente entenderse al margen de la jurisdicción agraria? Y la respuesta es clara, no. De hecho, hemos sobrevivido a muchas décadas de juicios civiles de policía sin control judicial, situación que debe remediarse con esta justicia agraria, porque esas decisiones han causado en muchos casos procesos regresivos de vulneración sistemática de derechos, como lo advierte la Corte Constitucional en el caso del Garzal, en el caso del Porvenir, incluso en el caso histórico de Bella Cruz. Los campesinos y campesinas que bregan porque no les cierren el paso a la vía, porque no les quiten la manguera del agua, procesos del diario frente a sus cercas que hoy se discuten en juzgados promiscuos municipales en procesos de única instancia, procesos que se resuelven muchas veces sin conocimiento técnico, sin el equipo necesario para poder dirimir un conflicto en la búsqueda de la paz social y por el contrario agudizan los problemas. Muchos campesinos hoy ven cercada su producción porque alguien más decidió cerrar el camino. Muchos campesinos no tienen acceso al agua porque alguien no quiere que la manguera que capta el agua pase por su finca. Esos son los conflictos agrarios. No son solo los conflictos que se presentan frente a la administración de las tierras públicas. Debemos recuperar los baldíos. Es una facultad de la administración necesaria para mantener ese patrimonio público. Debemos clarificar la propiedad para saber qué es del Estado y qué salió del patrimonio del Estado y es de los particulares, y sanear las relaciones de propiedad para que todo el mundo pueda tener certeza y garantía de cómo administrar la tierra en la que está. Debemos deslindar las ciénagas, los playones, los bosques, las cabeceras de los ríos. Debemos sancionar la ocupación ociosa de las tierras agropecuarias, porque la tierra hoy es para sembrar alimentos. Y frente a ello debemos construir un acuerdo de quién decide y cómo se controla. Es necesario entonces hablar del fortalecimiento de la justicia y lo que estamos proponiendo en el proyecto de ley que cursa hoy en el Congreso de la República es un acuerdo sobre el país. ¿Qué hacemos con el patrimonio público, pero también qué hacemos en acto de justicia para que quienes trabajan la tierra, para quienes derivan de la explotación de la tierra, su subsistencia, tengan las garantías necesarias para defender sus derechos? Necesitamos mayor presencia institucional de la rama judicial, del conjunto de las entidades agropecuarias que administra la nación, de los entes territoriales y de todo el Ministerio Público. Hemos propuesto en nuestro proyecto de ley que fortalezcamos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, fortaleciendo la Defensoría para que acompañe a los campesinos y campesinas a elevar sus derechos, a la Procuraduría para que esos procuradores ambientales y agrarios puedan seguir acompañando, defendiendo el patrimonio público y defendiendo los intereses y derechos de quienes trabajan la tierra. Necesitamos sin duda que los mecanismos previos a la judicialización funcionen. Y hay varios debates que se abren allí. ¿Debe ser o no obligatoria la conciliación para presentar una demanda a la jurisdicción agraria y rural? Es un debate que hemos tenido con la rama judicial. Y la propuesta del gobierno es que no la hagamos obligatoria, porque cuando la hacemos obligatoria y esa inequidad en las relaciones de tenencia entre los actores de la ruralidad perjudica la conciliación, lo que hacemos entonces es evitar que un campesino llegue a la justicia. Pero asimismo estamos diciendo que hay que fortalecer los mecanismos alternativos. Y aquí hay una contradicción en el debate público. Exigimos mecanismos alternativos previos a la etapa judicial como condición sine qua non para acceder a la justicia, pero exigimos que todo conflicto agrario vaya a la justicia. Esta es una dicotomía que hay que resolver. Y proponemos para eso que el Congreso abra el debate del proyecto de ley, que la ciudadanía se sume a este gran debate, porque aquí está la nuez del asunto de la injusticia agraria en Colombia. Y es el peso sobre quienes están en los territorios para asumir los conflictos agrarios. Por eso hemos invocado también la necesidad de los principios especiales del derecho agrario,
que no solo los hemos construido en Colombia, que han tenido un gran trasegar en Colombia, pero que hacen parte del debate internacional. El primero, la protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria. Aquí hay inequidades y brechas profundas y sustanciales que no pueden simplemente poner en una relación de igualdad a quienes no son iguales. El juez, el Ministerio Público, quienes acompañan las pretensiones de la demanda, deben lograr una igualdad material en el proceso judicial. Permanencia agraria y protección de la producción agropecuaria. No estamos hablando de una actividad económica más. Estamos hablando de la actividad económica sustancial y fundamental para la seguridad y la soberanía alimentaria. Los ciclos productivos no simplemente se pueden cortar. Quien ha iniciado su siembra tiene que tener alguna posibilidad de recoger su cosecha. Quien lleva en la tierra trabajando un tiempo tiene que tener la posibilidad de garantizar que lo que allí ha invertido se le retribuya. Estamos hablando de que la producción agropecuaria es fundamental y por eso hablamos de la prevalencia de lo agrario. No es, e insisto, la actividad agropecuaria una actividad más. Es el centro de la economía de la vida porque estamos haciendo todo el esfuerzo para que Colombia transite de la economía fósil a la producción agropecuaria. Se constituye entonces, como lo fue hace 100 años, la actividad agropecuaria en el elemento fundamental de utilidad pública e interés social de la economía nacional. Es entonces así que con un conjunto de principios que le devuelvan la dignidad y la justicia a quienes trabajan la tierra, pequeños, grandes y medianos productores, vemos la posibilidad de construir la paz en Colombia. La justicia agraria, sin duda, es el elemento para resolver en Colombia el conflicto de la guerra. La tierra fue la causa de la guerra, hoy puede ser la justicia agraria el elemento fundamental para construir la paz en Colombia. Así, esperamos que en lo que resta del periodo legislativo, después de haber radicado en agosto del 2024 el proyecto de ley que hoy se discute, de tener, como lo dijo el señor ministro, un acto legislativo y una ley estatutaria, el Congreso al interior de la célula legislativa, en el seno de la democracia y con la sabiduría que puede representar, discuta y apruebe el proyecto de ley y le entregue al país antes del 20 de junio un proyecto de jurisdicción agraria que nos permita empezar a implementar este gran anhelo de justicia agraria. No se trata de resolver conflictos sobre la tierra, se trata de garantizar que donde sembramos podamos cosechar. Se trata, como lo hemos dicho, de poder sembrar con este proyecto de ley la esperanza y seguramente cosechar la paz. Hemos solicitado al Congreso de la República que priorice la discusión de este proyecto de ley. Hoy nuestro proyecto de ley tiene mensaje de insistencia, lo que debería conllevar a que fuera prioridad en el debate legislativo. El día de mañana, como primer punto, tanto en la plenaria del Senado como en la plenaria de la Cámara, está agendado el proyecto de ley y creo que es entonces el momento para que la ciudadanía, para que la academia, que ya viene dando grandes pasos en esta discusión, puedan acompañar al Congreso de la República en el debate que le corresponde para hacer de este proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional la ley más justa, la ley más pertinente y oportuna que pueda tener este país. Finalmente, manifestarlo, como lo hemos hecho en medios públicos, que si por alguna razón, y ojalá no, se archivara el 20 de junio este proyecto de ley porque no logró sus debates, el Gobierno Nacional volverá a presentar el 20 de julio el proyecto de ley para iniciar, esta vez desde ceros, esta discusión. Ojalá no sea así, pero ya tenemos el mandato de la Corte Constitucional en la sentencia C099 del 2026, donde hasta ahora solo conocemos el comunicado, para solicitarle al Consejo Superior de la Judicatura que implemente, será entonces con las normas generales procedimentales y de competencia, la jurisdicción agraria que está en la Ley 2570 del 2026. Tenemos afán, y no es el afán del gobierno, es el afán de una guerra que afecta al campo en Colombia, es el afán de campesinos y campesinas, de quienes trabajan la tierra para poder contar con una institucionalidad fuerte, autónoma e independiente que ayude a construir la justicia agraria. Desde el Gobierno Nacional, como lo hemos venido haciendo, fortalecemos la presencia de la nación en los territorios, pero tenemos que hacer un trabajo armónico de todos los poderes públicos para devolverle
a quienes llevan más de 100 años anhelando justicia agraria, la esperanza y la dignidad por un campo justo y por un campo que represente la identidad de la nación, que no es otra cosa que hacer de este país, de sus suelos y de su trabajo, un gran país, potencia agroalimentaria.